Hola, hola, ¿cómo están? Estoy muy feliz de que estén aquí conmigo y bueno, gracias por todos los comentarios que han dejado respecto al capítulo anterior. Estoy muy feliz de que esta información les esté llegando y como te he dicho, no solo abras tus oídos y tu mente, sino también tu corazón, porque si estás aquí y estás resonando esta información es para ti. Es perfecto que tú estés escuchando aquí y ahora esta información. Muy bien, viajeros del tiempo, le voy a dar voz a los siguientes capítulos del manuscrito de María Magdalena. Vamos a continuar con el capítulo 6. Recordaré siempre la primera vez que Yeshua vino a mí después de su resurrección. Había luna nueva y el cielo estaba claro. Una niebla luminosa colgaba del brezo y todo estaba plateado. Por la luz de la luna y de las estrellas, vi aproximarse a mí una figura sobre el sendero tortuoso que llevaba a mi cabaña. Irónicamente, había salido para sacar agua del pozo, y allí estaba él. Era el mismo, aunque con un resplandor inconfundible. Mis ojos se llenaron de lágrimas, mi corazón palpitaba. Corrí hacia él y paré enseguida. Recordé sus palabras justo después de su resurrección. No me toques aún, había dicho entonces, porque no he ascendido al Padre. Oh, como yo, una iniciada de Isis, había anhelado todos estos años mantener el recuerdo claro. ¿Qué significaban estas palabras? Los cristianos han heredado solo una parte de la verdad. La mayor parte de ella está oculta en los misterios de la Gran Madre. Y dado que la Iglesia buscó privar de derechos a las mujeres y a todo, lo que es femenino, arrojó lejos esta verdad. Y la verdad tiene que ver con el mismo cuerpo K. Lo que nosotros aprendimos como iniciados a llamar el doble etérico o gemelo espiritual, porque el cuerpo K, cuando está cargado con energía suficiente y vitalidad, aparece como el cuerpo físico. Sin embargo, no está hecho de carne sino de energía en sí misma, energía y luz. Y así, cuando Yeshua vino a mí tras su resurrección, estaba en su K, pero no estabilizado todavía, porque no había ido al Padre, es decir, hacia el gran espíritu de su propia alma. Así, antes de que pudiera hacerlo, tenía que pasar a través del portal de la muerte y viajar a través del inframundo de su propio ser. Hizo esto por dos razones, tal como yo conocí. La primera, como un maestro del alma, fue porque hacer tal cosa trae un gran poder al K. Y la segunda, para abrir un paso a través de la misma muerte, de modo que otros pudieran seguirle y pasar más fácilmente a través del mundo oscuro, siguiendo la estela de su luz. Y así, la primera noche que nos encontramos, lo siento ahora todavía vívidamente, claro y fuerte. Mi corazón se llenó de alegría estando con él de nuevo. Vino a mí esa noche justo antes de la medianoche y se marchó justo antes del amanecer. Durante aquellas horas estuvimos echados juntos, nuestros cuerpos K se interconectaron de nuevo, sin necesidad de hablar. Nuestra comunicación fue telepática y sin el acto físico del sexo, el poder de la serpiente dentro de él se unió al poder de la serpiente dentro de mí y ascendimos hacia arriba a través de los caminos sagrados de nuestras espinas dorsales hasta el trono de las coronas de nuestras cabezas, llevándome hasta un absoluto éxtasis y dicha, y así fue como sucedió durante muchos años. Venía a mí de este modo varias veces cada año. A veces hablábamos, la mayoría del tiempo permanecíamos en unión. Le pregunté dónde estaba cuando no estábamos juntos. Dijo que había ido a muchos lugares sagrados de la tierra, que se había reunido con mucha gente diferente. Dijo que estaba dejando un camino de luz. Durante una de sus visitas le pregunté que me explicara ese concepto tan extraño. Dibujó un círculo en el piso de tierra de mi cabaña y entonces reconocí como dos triángulos en intersección para hacer el trono de Salomón convertirse en la estrella de David.
Dijo que había muchas tierras que nosotros, en esta parte del mundo, no conocíamos. Muchas de ellas tenían puntos que correspondían a los del sello de Salomón. Al ir a estas zonas, se aseguraba que su tarea tendría unas raíces más profundas en el suelo de este mundo. Voy a hacer un pequeño comentario aquí. No sé si hayas escuchado que justo de civilizaciones se presentó como diferentes maestros y como que también esta historia o esta vida ritualística que tuvo Jesús se ha presentado en diferentes personajes. Ejemplo, en México, digamos en la historia de México está Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Si tú investigas la vida de Quetzalcóatl, te puedes dar cuenta que es muy parecida a la del Maestro Jesús, hablando de, sí, como elementos. Entonces, bueno, aquí habla de que él visita o ha visitado diferentes lugares del planeta. Entonces, bueno, hay muchas canalizaciones, hay más textos que hablan de esto y como que pueden como corroborar o coincidir con esta teoría de que Jesús tuvo avistamientos en diferentes lugares, además de donde él nació y Egipto y demás, sino también en todo el mundo. Muy bien, ahora voy a continuar, que es el capítulo 7. De todas las veces que él me visitó, la que recuerdo más intensamente es la vez que vino cuando Saraí había venido a visitarme. Acababa de quedarse embarazada y deseaba verme para que la bendijera, y yo estaba emocionada de verla a ella y a sus compañeros de viaje. Había enviado aviso de su llegada a través de los druidas, pero me llegó solo un día antes de que llegara a ella. Estuvo conmigo 3 días y Yeshua apareció la segunda noche. No sé si os podéis dar cuenta de lo extraño que era, porque Saraí no había visto nunca a su padre, ni Yeshua a su hija, y ahora se reunían por primera vez, y el cuerpo de su padre había vuelto a los elementos en un relámpago de luz en su resurrección, por lo que ahora estaba en su cuerpo Ka, que emitía un tipo de luz inconfundible. Ambos se emocionaron, Saraí hasta las lágrimas y Yeshua hasta un gran patos. Estuvieron juntos 1 hora, solo ellos caminando fuera. No sé lo que hablaron, pero desde que comenzaron hasta que acabaron el cielo se llenó de estrellas fugaces. Muy bien, la palabra patos, que es P-A-T-H-O-S, etimológicamente viene del griego y significa emoción, sentimiento, conmoción, o bueno, también es como el lado empático de las personas, el lado sentimental, el lado emocional, y que una persona está alineada con el impulso emocional de la comunicación de otra persona. Eso quiere decir patos. Entonces, cuando dice que él se emocionó, pues bueno, ya saben. Ahora continuamos. Antes de que Yeshua se marchara aquella noche, justo antes del amanecer, como solía hacer, puso sus manos sobre el estómago de Saraí y bendijo al niño. Saraí se marchó al día siguiente plena de un inconfundible sentimiento de paz. De este modo os he contado lo que deseaba deciros sobre mi vida como madre, y ahora volveré de nuevo hacia mi historia como una iniciada a las alquimias de Horus, a los secretos de Isis. Muy bien, 8. Me refiero ahora a mi hermana amada, mi hermana en el espíritu, la madre de Yeshua, también conocida como María. María fue una alta iniciada en el culto de Isis y había sido instruida en Egipto. Esa es la razón por la que José y ella huyeron de la ira del rey de Israel, se dirigieron a Egipto. Ella se sentía segura allí entre las sacerdotisas y sacerdotes de Isis. Su instrucción fue diferente a la mía, pero ambas servimos a lo mismo. Para explicar mi visión de María, debo referirme a uno de los más profundos secretos del culto de Isis. Según se creía, y mantengo que es verdadero,
bajo ciertas condiciones, la misma diosa podría ella misma encarnar, bien al nacimiento o a través de una iniciación espiritual. María, la madre de Yeshua, cuando era muy joven, fue reconocida por las grandes sacerdotisas del templo de Isis por su pureza de espíritu, fue adiestrada como iniciada y alcanzó los niveles más altos, pero más allá de convertirse en una sacerdotisa, fue instruida para convertirse en lo que se llama una encarnada. Ser una encarnada es ser un alma altamente avanzada y requiere pasar por una disciplina y una instrucción espiritual tremenda. En una iniciación final, María se convirtió en el recipiente de un flujo de energía que provenía de la misma Isis. En este aspecto era la corporeización de la Madre Cósmica. Era como si hubiera dos Marías, la humana, pura de espíritu y de corazón, albergando dentro de ella una entrada directa hacia la Gran Madre, la creadora de toda materia, del tiempo y del espacio. De este modo, digamos que la mesa estaba dispuesta para la concepción de un ser de cualidades remarcables, que se convertiría en su hijo Yeshua. Cuando María pasó por lo que la Iglesia refiere como Inmaculada Concepción, ella era testigo de un proceso de inseminación galáctico y celestial, por lo que el principio del Padre, o Espíritu como nosotros llamamos a esto en el culto de Isis, transfirió su esencia a Isis, la madre que recibe la semilla del Padre Madre, recibiendo el impulso del Espíritu, y esta potente y altamente refinada energía espiritual se aposentó en el útero de María y dio nacimiento a Yeshua. Capítulo 9. María estaba junto a los apóstoles cuando vinieron hacia mí en el pozo. Ella inmediatamente me reconoció como una compañera iniciada por el brazalete de la serpiente de oro que llevaba en mi brazo y por el sello de Isis que brillaba dentro de mi cuerpo Ka, porque María era bastante clarividente y psíquica. La primera persona con la que mis ojos se encontraron fueron los de Yeshua, y como ya dije, me sentí transportada a otros mundos en su inmensa presencia. La segunda persona que vieron mis ojos fueron los de su madre. En ellos aparecían el reconocimiento y la comprensión de mi estado como compañera iniciada del culto de Isis, y aunque su instrucción no había sido en la magia del sexo como lo fue el mío, se dio cuenta de que había sido preparada para Yeshua. Entre ellos dos me sentí elevada en las alas del amor trascendente. Sentía mi espíritu volar muy alto. Irónico entonces que los siguientes ojos que encontré fueron los de los discípulos de Jesús, que me juzgaron como una puta, e incontables generaciones me han considerado de este modo. Sin embargo, a los ojos de Yeshua y a los de su madre, no era una puta, sino un claro vehículo de los poderes sanadores y sustentadores de la propia Isis. Llega un momento en la vida de un hombre, sea humano o divino, en que su madre no puede darle la esencia de lo que necesita. Su amor continúa, pero lo que se requiere es el alimento desde otra mujer. Yo era esa mujer. María me reconoció a mí y mi papel y mi estatus y me entregó a su hijo en aquel momento del pozo. María y yo pasábamos mucho tiempo juntas, tiempo en el que dialogábamos sobre la tarea de Yeshua, sus necesidades y mi lugar en su vida. Estaba claro que yo era una servidora de un poder mucho mayor, había sido preparada para ello. Pero debo deciros que la fuerza de ese reconocimiento aún me estremece. Todavía tiemblo al reconocerlo. En todas aquellas noches y días juntas, María y yo atendíamos a las necesidades de Yeshua y de sus discípulos, y en aquel periodo nos hicimos muy cercanas. La amaba y la amo todavía, por su belleza física, la pureza de su corazón y de su espíritu, y la amabilidad que dispensaba a todo el mundo.
Desde mi propia comprensión, puedo deciros que María, habiendo servido como vehículo de Isis, como una encarnada, fue una maestra muy avanzada, pero ahora, tras haber servido en todo ello, su maestría y perfección, su perfección espiritual, es asombrosa. Capítulo 10. Bueno, en esto aclara muchas cosas. Como para mí, cuando yo lo leí, fue como que las piezas del rompecabezas que me faltaban. Bueno, yo nací en la religión católica. Entonces, te puedo decir que yo sé rezar el rosario. Yo fui devota de María y también del Maestro Jesús, o sea, porque pues en el catolicismo pues es algo que te enseñan, pero a mí me faltaban como fragmentos de información, digamos. Entonces cuando yo leo esta parte, digo, claro, es que tiene todo el sentido. O sea, en la iglesia solo te dicen, no, pues es que María fue elegida y punto, ¿no? Pero jamás te dicen por qué, jamás te dicen cómo o quién era María, o sea, y aquí me lo vinieron a contar y ahora a ti, ¿qué es eso? Que ella fue una sacerdotisa y una encarnada. Entonces, bueno, a mí eso me vino a aclarar demasiado la historia o los fragmentos de historia que no te cuentan en las religiones. Bueno, vamos a continuar. 10. Ella existe en el seno de los niveles celestiales. Su compasión y amor fluyen de modo constante para todos los humanos. Está disponible para todos, sin tener en cuenta sus creencias. Cuando alguien la requiere, sabed que ellos son escuchados. Ahora, deseo clarificar mis conocimientos. Quiero hablar sobre la magia sexual del culto de Isis y las alquimias de Horus. Deseo revelar secretos que un iniciado nunca hubiera revelado aún bajo amenaza de muerte. Pero los tiempos son ahora diferentes. Como sabéis, el tiempo está corriendo y he recibido el permiso de la misma diosa. Más aún, he sido encargada por la misma diosa para revelaros algunos de los secretos más celosamente guardados de todos los tiempos. Os son revelados en la esperanza de que os elevaréis vosotros mismos a tiempo. Muy bien, esto se está poniendo interesante, queridos viajeros del tiempo. Muy bien, vamos a continuar. 11. Las alquimias de Horus se refieren a un cuerpo de conocimiento y de métodos para la alteración del cuerpo Ka. En esta visión, cuando Ka se corporeiza o adquiere mayor luz y energía, hay un incremento en el campo magnético de uno mismo y lo que el iniciado desea se manifiesta más rápidamente. Sin embargo, en la rendición de uno mismo a la propia alma celestial o el Ba, la persecución de deseos personales, aunque no abandonados, no es el principal foco de la entera existencia. En vez de ello, uno mira hacia arriba como si dijéramos hacia las más altas capacidades de uno mismo, tal como son percibidas a través de Ba o del alma celestial. Bueno, el Ka y el Ba es en mitología egipcia, digamos, o magia egipcia. El Ka, como ya dijimos, ambos son partes del ánima humana o del alma humana. Y el Ka pues es la esencia espiritual que tiene cualquier persona al momento de nacer, es como el espíritu, lo que da la energía y demás. Y el Ba se refiere más a aquellos rasgos únicos que tiene una persona, lo que conforma su personalidad. Es como la personalidad mágica o la personalidad del alma o la personalidad espiritual, que digamos que es cuando tú estás como trabajando o estás desarrollando el plexo solar, que es el del yo puedo, yo hago. Entonces esta fuerza hace que tú manifiestes en el mundo tu personalidad mágica.
que es como las cualidades, lo que te hace ser tú, lo que te gusta, lo que no te gusta, tus dones, todo. También obviamente la sombra se integra o se transmuta, se hace alquimia y entonces se manifiesta tu personalidad mágica, y entonces aquí es cuando pues brillas porque o te vuelves un sol, ¿no? O sea, porque estás potenciando ese chakra, y bueno, pues prácticamente eso describe el va. Eso es lo que quería como decir, ¿no? Que es la personalidad mágica. Muy bien. El alma celestial o va existe dentro de un nivel de vibración mucho más alto que el cuerpo físico, el Kat o el Ka. El gemelo etérico o espiritual de la forma física dentro del cuerpo Ka, hay vías que pueden ser estimuladas y abiertas. La activación de estos pasajes secretos dentro del Ka trae un poder mucho mayor. Las alquimias de Horus están diseñadas para reforzarlos, para activar las habilidades y poderes latentes del iniciado mediante lo que se llama el Dejet o los 7 sellos ascendentes, lo que los yogis o yoginis de la India llaman los chakras. Bueno, el comentario. El Dejet o D-J-E-D es un jeroglífico egipcio y bueno, como símbolo es de estabilidad y prosperidad y el gobierno de un rey. También representa simbólicamente la columna vertebral del dios Osiris y se utiliza también junto con el Tiet, que es T-Y-E-T, que es el nudo de Isis, y este se traduce como vida o bienestar. Bueno, también es estabilidad y fertilidad. Y bueno, se utilizaba para ceremonias, para cultos religiosos y bueno, demás. Pero bueno, aquí nos está diciendo que en realidad pues es una manera de representar también el despertar del Kundalini y la ascensión de este por la columna vertebral y pasando por los vórtices de energía llamados chakras. Entonces digamos que es la manera egipcia de decir esto. Muy bien. 12. En la escuela en que fui instruida aprendimos cómo activar el poder de la serpiente, moviéndolo en trayectorias específicas en la espina dorsal y abriendo circuitos dentro del cerebro. Así se crea lo que se llama el Uraeus. El Uraeus es una frecuencia, un fuego azul que se extiende desde la espina hacia el cerebro, tanto lateral como horizontalmente, y ondula con los cambios de energía dentro de estas vías. La activación del Uraeus incrementa el potencial cerebral para la inteligencia, la creatividad y, lo más importante, receptividad, ya que la tarea del iniciado es cambiar la calidad de su propio ser, de modo que la armonización Ava o alma celestial sea clara y sin obstrucciones. Muy bien, bueno, aquí está diciendo esto del Kundalini, que justo se le puede decir que es la serpiente, o sí, la serpiente que asciende. Bueno, siempre hay mucha simbología hablando del despertar del Kundalini. Es mucha disciplina y mucha práctica si tú lo quieres como aplicar, y definitivamente ya existe mucha información hablando de esto, de cómo lo puedes conseguir, incluso las instrucciones literales, que es tanto en meditación, alimentación, prácticas, o sea, es como un todo que tienes que integrar para que esto sea posible. Hay muchas personas que lo activan simultáneamente, pero pues realmente si tú lo quieres lo puedes conseguir, pero obviamente con mucha paciencia y mucha disciplina y con buenos hábitos. Bueno, ¿te acuerdas también que en el pasado decía que las iniciadas de Isis tenían un brazalete de serpiente en el brazo? Y la serpiente pues obviamente es símbolo de sabiduría, pero también quiere decir esto, que es el despertar del Kundalini, que es la serpiente que asciende. Entonces, por eso también en muchas culturas se aplica el símbolo o el simbolismo de la serpiente. Sin embargo, cuando la serpiente es rastrera, digamos, está en tierra, pues obviamente eso significa que existe esa energía, pero todavía falta
que ascienda, ¿no?, por la escalera de Jacobo, que en realidad pues son las 33 vértebras de la columna. Entonces, cuando esta serpiente logra subir y llegar al cerebro o a la glándula pineal, donde también se le llama la arca de la alianza, bueno, se le conoce como diferentes nombres. Cuando logra llegar a este sitio, que es la glándula pineal y pituitaria, se dice que se convierte, bueno, asciende y conecta con lo divino y pues con los otros chakras superiores. Entonces se vuelve una serpiente emplumada, que este es el mito de los dragones. Entonces, bueno, no quiero confundir, pero más o menos como para que vayas enlazando con otros mitos y que veas que ninguno se contradice, al contrario, solo se aclaran. Y entonces es cuando empiezas a ver que todas las civilizaciones habían llegado a este conocimiento y habían llegado a este entendimiento también. Solo hay que tener ojos para ver eso. Muy bien, capítulo 13. Cuando me reuní con Yeshua en el pozo la primera vez, la mera proximidad de su presencia activó mis alquimias internas. Un poder de la serpiente se movió por mi espina como si hubiera practicado las disciplinas que había aprendido. La primera noche que estuvimos juntos solos, cogidos del brazo, echados uno al lado del otro, practicamos la magia sexual de Isis. Esta forma específica de magia carga el cuerpo K con una tremenda fuerza magnética a través del poder del orgasmo físico, porque cuando se tiene un orgasmo sexual hay una tremenda liberación de energía magnética dentro de las células. Según esta energía se extiende, da lugar a un potencial magnético listo para ser utilizado. Quiero compartir esto con más detalle, pero para hacerlo tengo que explicar más sobre las ideas básicas del sexo y de la realización espiritual, porque este secreto fue robado por la iglesia. Muy bien, este es el capítulo 13 y sigue el capítulo 14. Se pone muy interesante, pero bueno, aquí la vamos a dejar porque no quiero que el capítulo sea demasiado largo. Pero al siguiente le vamos a dar lectura al capítulo 14 en adelante, y aquí es donde María Magdalena nos va a explicar exactamente todo lo que es la magia sexual con detalle. Y bueno, y el por qué fue robado por la iglesia, que obviamente pues sabemos que es para el control. Quien controla tu atención y controla tu energía, y sobre todo la sexual, que es creadora, pues controla todo, controla el mundo. Entonces, bueno, esto tampoco es como una guerra en contra de las religiones, o sea, esa no es mi intención. Simplemente mi intención es que la verdad sea revelada, porque ya es tiempo, estamos en el tiempo de las revelaciones, y esto lo hago como un acto de servicio. Entonces, espero que cualquier duda o comentario que tengas o duda respecto a un tema en específico, me lo hagas saber. Por favor, y con mucho gusto yo puedo extender más sobre el tema en la medida de mis posibilidades, porque pues también yo no sé todo, pero puedo investigar o puedo referirte a otra información o con alguien que sepa más del tema. Pero estoy muy feliz y complacida de que estés aquí y muy contenta de que este tema te esté interesando. Entonces espero que estés súper bien. Cuídate mucho, viajero del tiempo, y bueno, pues te veo al siguiente capítulo. Bye.